La violación del derecho internacional humanitario y genocidio cometido contra el pueblo palestino. No podemos guardar silencio. Alto el genocidio, paz para Palestina, liberación de secuestrados y presos políticos. Sistema de medios públicos del Estado colombiano. RTVC Noticias Fin de Semana, con las noticias de la gente. Muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión de Mediodía de RTVC Noticias. Tenemos la información más destacada de Colombia, sus regiones y el mundo. Estos son nuestros titulares. El presidente Gustavo Petro se despide de la Casa de Nariño en la Plaza de Armas y con su equipo ministerial recibe honores militares antes de salir de la que fue por 4 años su residencia oficial. Su hija, Antonella Petro, publica un emotivo video en homenaje al personal de la Casa Presidencial. A esta hora, el presidente Gustavo Petro se despide de la Casa de Nariño. Escuchemos sus declaraciones. Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y sobre todo pueblo, el pueblo colombiano. Espero que nos recuerden hasta siempre libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre! Batallón Guardia Presidencial. ¡Al hombro! ¡Orre! Honores al señor presidente de la República de Colombia saliente. ¡Atención presente! ¡Orre! y 35 minutos del mediodía. Un cordial saludo a todos los seguidores de Inravisión, a todos los televidentes que a esta hora presencian a través.
Batallón Guardia Presidencial. ¡Al hombro! ¡Urre! ¡Desfalse! ¡Urre! Batallón a discreción. Aquí en la Candelaria. Acabamos de ver entonces la salida del presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño. Es su despedida oficial como presidente de los colombianos durante estos 4 años y lo ha hecho en compañía de sus hijas, de su equipo ministerial, también de sus colaboradores más cercanos, con honores militares del Batallón Guardia Presidencial. Su hija Antonella Petro, recordemos, en los últimos días publicó un emotivo video en homenaje al personal de la Casa Presidencial. Entonces, hace minutos el presidente Gustavo Petro ya ha salido de la Casa de Nariño, fuertemente escoltado, se ha subido a su vehículo y así entonces se despide de estos 4 años de gobierno de Colombia. Continuemos a esta hora con otros titulares de noticias que se desarrollan hoy en nuestro país, en Colombia, en sus regiones y el mundo. Hace algunos minutos presenciábamos entonces la salida del presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño con honores militares. Allí precisamente en la Plaza de Armas se encuentra nuestro periodista Juan Carlos Vallejo. Juan Carlos, adelante, muy buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los seguidores de Inravisión en este 7 de agosto de 2026. Ustedes lo han visto, el presidente Gustavo Petro hizo su salida oficial de la Casa de Nariño ante aproximadamente 100 soldados de la Guardia Presidencial. Se escucharon los intros del himno nacional de Colombia, del himno del ejército, y el presidente Petro hizo una breve despedida afirmando que, como lo había prometido, como se había comprometido, deja el gobierno en este día de transición de poder. Es el cierre de un capítulo trascendental en la historia contemporánea del país. El primer gobierno progresista en una nación que hace más de 200 años ha hecho de la Constitución y el voto el camino para la sucesión del poder. El presidente estuvo acompañado de su hija Antonella Petro, de la ministra de Tecnología Karina Murcia, Yesenia Olaya, la ministra de Ciencia e Innovación, también otra encargada de Justicia, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Antonella Petro, su hija. El recorrido fue muy rápido hacia la Plaza Núñez, un poquito más al norte de la salida principal, aquí de la Plaza de Armas, un giro hacia el occidente para encontrarse con el nuevo edificio del Congreso de la República, entre el Capitolio Nacional y la Casa de Gobierno, los símbolos del equilibrio del poder legislativo y ejecutivo en Colombia. Recordemos, el acto de protocolo se llevó a cabo de manera normal, desde muy temprano efectivos, miembros de la fuerza pública y también del cuerpo de seguridad del presidente de la República estuvieron aquí en la Casa de Nariño en una lluvia intermitente que nos acompañó aquí a los camarógrafos y a los periodistas en la Plaza de Armas, y el presidente Petro hace su despedida
en ese día donde en 1810 se libró la batalla de Boyacá y también se hace la transición del gobierno en Colombia. Aquí seguiremos atentos con la cámara de nuestro compañero Marco Tulio Solórzano, también con la presencia de nuestro gerente del sistema de medios públicos, Holman Morris, que acompañó al presidente Petro vestido de blanco en este último recorrido como jefe de Estado desde la Puerta Blanca, la puerta principal de la Casa de Nariño, hasta el espacio público donde abordó su vehículo y se despidió de la ciudadanía colombiana en este cuatrenio de mandato constitucional. Cuando se escuchan los acordes y la marcha del batallón número 37 Guardia Presidencial, que precisamente se encarga de custodiar todo lo relacionado con el gobierno del país, y los efectivos marchan hacia afuera escuchando los acordes de uno de los grupos de músicos, de hombres y mujeres con uniformes que hacen honor a la batalla de Boyacá, a la batalla de 1810, recordando los héroes que permitieron que Colombia fuese una república. Un cielo despejado en la ciudad de Bogotá, en el centro de Bogotá, cuando ciudadanos también se acercan para presenciar este acto solemne. Se sigue llevando a cabo esta ceremonia y el grupo de la banda marcial empieza a dar la vuelta, a hacer el rectángulo de la Plaza de Armas. Honorífica al presidente de la República, el jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego. Tras 4 años de reformas sociales, de reformas laborales, de importantes decisiones. Luisa, usted siga con más noticias en Irravisión. Así es, Juan Carlos. Veamos ahora los titulares de esta y de otras noticias que se desarrollan hoy en Colombia, sus regiones y el mundo. Se extreman las medidas de seguridad en Cali. Más de 11.000 integrantes de la fuerza pública vigilan la ciudad para la posesión de Abelardo de la Espriella, programada para iniciar a las 3 de esta tarde. En la capital del Valle hay ley seca, cierres viales y limitaciones para el uso de drones y vehículos de carga. Llegan a Cali delegaciones internacionales. Aterrizan en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón varios jefes de Estado de América Latina y delegaciones de otras partes del mundo para participar de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Organizaciones sociales, ciudadanos, concejales y congresistas plasman sobre el piso del emblemático lugar la palabra soberano, enviando un mensaje al nuevo gobierno de Colombia. Aseguran que la ciudadanía la defenderá de intervenciones ilegales extranjeras. Golpe al narcotráfico en aguas internacionales. Autoridades colombianas incautan más de 4.600 kilos de cocaína en coordinación con otros 3 países. En 4 años del gobierno Petro, la fuerza pública ha incautado más de 3.300 toneladas del alcaloide, la cifra más alta de la última década. En deportes, Luis Díaz anotó con el Bayern München en juego ante el Aston Villa por compromiso amistoso y además fue elegido el mejor jugador de la jornada. Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Colombia. El directivo fue recibido por Ramón Yesurún y asistirá a la ceremonia de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Y en los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2026, Colombia sumó un nuevo oro. Juliet Rodríguez impuso el levantamiento de pesas. La competencia culminará mañana. En Cultura, Opulencia Carnal es una exposición en el nuevo edificio del Congreso que se cuestiona el poder ejercido sobre el cuerpo. Todos los detalles en minutos.
Hace minutos salió de la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro en compañía de su equipo ministerial. Mauricio Pichot, muy buenas tardes y adelante con los detalles. Luisa, un saludo especial a usted y a toda la teleaudiencia que nos ve a esta hora. Son las 12 del mediodía, 47 minutos. Y como usted lo relaciona, en efecto, hace algunos minutos salió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en esta última presencia pública ante el país. Nos acompaña a esta hora el señor ministro de Hacienda, Germán Ávila, en varias ocasiones ministro delegatario. Doctor Ávila, señor ministro de Hacienda, buenas tardes, gracias por esta deferencia con RTBC. Sus impresiones, su criterio en relación con estos minutos, estas horas últimas del primer gobierno progresista de izquierda y con tinte social en el territorio colombiano. Yo creo que para el país es claro que se ha escrito una página histórica de nuestra realidad, de nuestra vida, de los tiempos nuevos que está teniendo nuestra nación, y creemos que esa página se escribió con amor, se escribió con respeto, se escribió con lealtad, pero sobre todo se escribió con pueblo. Hay especial satisfacción, señor ministro, por esa inversión social que las llamadas instituciones como el Congreso de la República, como el Consejo de Estado, le permitieron hacer al gobierno del presidente Gustavo Petro en las regiones, en los llamados territorios de parte suya. Bueno, yo creo que los efectos de este gobierno, de sus decisiones, de sus trabajos, de los proyectos y de las inversiones que se hicieron, lo hemos venido sintiendo, pero en el futuro se van a sentir muchísimo más para los colombianos. Nunca antes en la historia la prioridad de los recursos públicos había estado en función de los grandes proyectos sociales, en función de la salud, de la educación, de la vivienda, en función de las necesidades básicas de las poblaciones marginadas, de los abuelos, de los jóvenes. Es la primera vez en la historia que un presupuesto es un presupuesto verdaderamente para la nación. Por favor, señor ministro, digámosle al país en vivo, en directo, cómo quedan las finanzas de Colombia en virtud sobre todo de declaraciones que ha hecho el vicepresidente entrante a raíz de supuestos déficit, de despilfarro y de derroche por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, declaraciones que además han sido controvertidas y rechazadas con cifras por el presidente de la República. Yo creo que la economía que entregamos hoy es una economía estable, es una economía donde hemos logrado un crecimiento económico significativo. El último mes de mayo fue del 4%. Dejamos una economía en la que los indicadores de desempleo han bajado a los mínimos históricos en todo este siglo, y dejamos también una economía con unas tasas de inflación moderadas que logramos bajar desde indicadores demasiado altos como los recibimos. La economía que recibimos, la crisis fiscal que recibimos y que nos la dejaron con una serie de compromisos demasiado significativos en el presupuesto, es una crisis que la logramos solventar, logramos manejar el equilibrio fiscal del país para los primeros años, y obviamente el cierre de todo este ejercicio de desequilibrio fiscal va a requerir de medidas en donde seguramente las personas del nuevo gobierno van a tener que aprender a gobernar, porque la sensación que dejan es que llegan con muy poca experiencia y con muy poca visión de Estado para enfrentar la situación. Claro que hay que tomar decisiones, claro que hay que tomar medidas, y para eso hay que pensar en un equilibrio a mediano plazo de las finanzas públicas y que vivan lo que nosotros tuvimos que vivir. El esfuerzo recurrente de llegar a una asfixia fiscal, la negación de las leyes de financiamiento, la negación de los recursos necesarios para el equilibrio fiscal, mientras que los compromisos de gasto, sobre todo con las deudas que nos dejó el pasado gobierno, apretaban permanentemente el presupuesto público. Nosotros logramos equilibrar ese proceso, pero ellos también, a medida que vayan aprendiendo a gobernar, van a entender que eso que nos hicieron tiene unas consecuencias y ellos mismos las están viviendo. Señor ministro, la izquierda y el progresismo
regresan a la oposición política después de 4 años de experiencia gobernando. ¿Qué esperar por parte de los colombianos, de parte de todos estos movimientos sociales, del pacto histórico, de toda la bancada en el Congreso, de ustedes en estos siguientes 4 años? Bueno, lo que estamos viviendo es un simple paréntesis, porque nosotros sí creemos que el país tiene que seguir la senda de las transformaciones, la senda de los cambios, y aquí solamente estamos viviendo un paréntesis temporal mientras las fuerzas progresistas nuevamente retoman el rumbo de la conducción del Estado y completan la tarea que, si bien avanzamos muchísimo, aún nos faltaron avanzar en muchos temas en los cuales en una segunda oportunidad seguramente vamos a lograr grandes transformaciones en Colombia. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, en este contacto, en esta presencia aquí a las 12 del mediodía, 53 minutos en medio de las noticias de RTVC Noticias. Germán Ávila, ministro de Hacienda y también ministro delegatario con poderes, con funciones presidenciales durante varias ocasiones. Son las 12 del mediodía, 54 minutos y regresamos con usted, Luisa, a esta hora en estudio. Mauricio, muchísimas gracias y nos vamos a otro punto de la Plaza de Armas con Juan Carlos Vallejo. Juan Carlos, hace pocos minutos, como lo vimos, se despidió el presidente Petro de la Casa de Nariño junto a su hija Antonella Petro, quien precisamente ayer publicó un video de agradecimiento a quienes trabajan en el Palacio Presidencial. Cuéntenos los detalles. Así es, Luisa, el afecto de la familia Petro durante estos 4 años y la cordialidad que se manejó con todo el personal de la Casa de Nariño se vio reflejado en un mensaje publicado por Antonella Petro. Dice que más que una carta de despedida es un homenaje para los jardineros, los cocineros, el personal de servicios generales y seguridad que les acompañó durante este periodo constitucional. Veamos. A todo el personal que nos ha ayudado, cuidado y acompañado en estos últimos años, queremos extenderles nuestro más profundo agradecimiento. Cada uno de ustedes fue una pieza fundamental para lograr llevar el gobierno del cambio adelante. Todos los esposos de buena calidad. A todas las señoras del servicio y los jardineros que mantuvieron esta casa impecable. Que Dios te lleve por el buen camino y te bendiga siempre, siempre, siempre. Amén. A los meseros y cocineros que con la mejor actitud siempre nos atendieron. Sin palabras, no. Solo quiero que lo vayamos bien. Muchas gracias. Que se acuerden de nosotros, cualquier cosa. Siempre. Siempre estamos acá. Gracias. Para lo que quiera. Gracias. A todas las personas que trabajaron arduamente en oficinas, que sin ustedes ningún evento se hubiese podido llevar a cabo. Por último, pero no menos importante, a todos los militares y policías que se encargaron de cuidar esta casa. Cabe recordar que la Plaza Núñez estuvo aperturada durante gran parte del gobierno de Gustavo Petro Urrego, permitiendo que los ciudadanos, turistas, se acercaran, compartieran, se tomaran fotos y también muchas delegaciones tuvieron la oportunidad de entrar a la Casa de Gobierno, asimismo al Congreso de la República. Desde el centro de Bogotá, Centro Histórico de Bogotá, Juan Carlos Vallejo, RTVC Noticias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Y a pocas horas de la posesión de Abelardo de la Espriella, las autoridades mantienen el máximo dispositivo de seguridad en Cali y en Valle del Cauca. Cerca de 11.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados para garantizar el desarrollo del evento. Por eso nos conectamos con Daniela Henao. Daniela, muy buenas tardes y cuéntenos los detalles. Luisa y televidentes, así es, muy buenas tardes. Hasta ahora los saludamos precisamente desde las afueras de la 3ª Brigada, aquí en el Cantón Militar Pichincha, en el sur de la ciudad de Cali. Aquí en horas de la tarde pues harán el reconocimiento de las tropas al nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, posterior a la posesión que se va a realizar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Como usted lo dice, el dispositivo de seguridad está listo en esta ciudad para las 3 de la tarde asumir este evento presidencial, pues son más de 11.000 integrantes de la fuerza pública y diferentes anillos de seguridad en puntos claves de la ciudad y del departamento.
Cerca de 11.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados en Cali y el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante la posesión presidencial. El operativo contempla más de 21 puestos de control en los accesos desde Buenaventura, Dagua, Florida, Candelaria, Pradera y Yumbo. Se están generando los controles en todos los sitios estratégicos, tanto de entradas para Cali, de poder las comunicaciones con Cauca, las comunicaciones con Jamundí, Palmira, todo Buenaventura. La Armada también va a tener dos botes aquí verificando el río Cauca. El Grupo Antiexplosivo de la Policía Nacional intensificó el plan blindaje con inspecciones preventivas y monitoreos permanentes en corredores viales. A esto se suma el despliegue de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que mantiene vigilancia aérea permanente con aeronaves. Los equipos que tenemos a disposición para la intervención son el traje antifragmentario EOD-10, que es el que nos garantiza a nosotros la seguridad para acercarnos ante una amenaza con explosivos. Tenemos equipos de inhibición de señales, equipo robótico para la intervención, drones para verificación y material explosivo para realizar los diferentes procedimientos que correspondan a la destrucción de artefactos explosivos de manera controlada. La Arena USC, el Batallón Pichincha y la base aérea cuentan con fuertes anillos de seguridad. Además, se mantiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier amenaza. 12:58 del mediodía, pues les contamos además que desde anoche líderes globales y altos funcionarios gubernamentales llegaron aquí a la ciudad de Cali para la toma presidencial del presidente Abelardo de la Espriella. Hasta el momento han arribado aquí a la capital del Valle del Cauca cerca de 13 mandatarios y ministros de diferentes países, así como el rey de España y más de 7 delegaciones internacionales. La posesión del presidente Abelardo de la Espriella contará con la presencia de los mandatarios latinoamericanos: Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, José Antonio Kast de Chile, José Raúl Mulino de Panamá, Luis Abinader de República Dominicana, Laura Fernández Delgado de Costa Rica, Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, y Karine Herrera, vicepresidenta de Guatemala. Regreso a Colombia hoy en un día trascendental, donde asume el mando el presidente Abelardo de la Espriella. En nombre del gobierno de la República de Panamá y su pueblo, expreso a Colombia lo que siempre hemos dicho: hermandad, buena vecindad y mucha cooperación. Esta patria que tiene un vínculo muy importante con la República del Paraguay. El Paraguay ama profundamente a Colombia y celebra este momento histórico que está viviendo esta nación hermana, y para mí venir en representación de todo el pueblo paraguayo a traer nuestro afecto, a traer nuestro apoyo, nuestra amistad. Dentro de las delegaciones de alto nivel internacional se encuentra el rey Felipe VI de España, que asiste junto con el ministro de Asuntos Exteriores del país europeo, José Manuel Álvarez, además de Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. Asimismo, ya se encuentran en la capital del Valle del Cauca las delegaciones diplomáticas especiales de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Perú, Israel, México y Suecia. Y en otro punto de la ciudad de Cali, exactamente en el oriente de la ciudad, organizaciones sociales, comunitarias e indígenas realizaron una concentración exactamente en el sector mejor conocido como Puerto Resistencia, en el oriente precisamente de esta capital del Valle del Cauca, para expresar su agradecimiento a las gestiones adelantadas precisamente durante el gobierno saliente. Por eso nos conectamos con nuestra compañera de la Radio Nacional, Vanessa Martínez, quien hasta ahora se encuentra desde ese lugar. Vanessa, buenas tardes. Cordial saludo, nos encontramos a esta hora en Puerto Resistencia, conocido históricamente como Puerto Rellena, en el sur oriente de la ciudad de Cali. Me encuentro en la concentración pacífica que está liderada por diferentes organizaciones sociales comunitarias de los pueblos negros, de los pueblos afrodescendientes, indígenas, la población joven, las mujeres liderando aquí. Me encuentro en este momento con la senadora y ex candidata vicepresidencial, la doctora Aida Quilcue. Doctora Aida, muchísimas gracias por estar aquí en la ciudad de Cali. ¿Cómo se siente? ¿Cómo la recibe Cali? ¿Y qué esperamos de esta concentración pacífica? Bueno, primero quiero saludar al pueblo lindo de Cali, al suroccidente y al país.
que Cali es la ciudad de la resistencia y por eso este es el bastión de la resistencia del suroccidente colombiano y que aquí estamos con el pueblo, con la juventud, con las mujeres, con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos y que aquí estamos para reafirmar nuestro compromiso para defender la vida, la dignidad y nuestros derechos estructurales. Claro que sí, doctora Aida. ¿Cuál es el mensaje entonces que se deja a la población caleña, vallecaucana y de todo Colombia que están aquí afines con el progresismo, firmes con las ideas del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y con el senador Iván Cepeda? No, yo simplemente quiero decirle al presidente Petro gracias por despertar las conciencias del país. Gracias por ayudar a construir este proyecto político del cambio y gracias por lo que nos deja y que esta es la continuidad de ese proceso tan importante que hemos construido desde estas resistencias, de esta lucha y que vamos desde la bancada de la oposición a defender con la dignidad, con argumentos, con debates, esa resistencia que hoy identifica al pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Aquí estamos pues. Aquí seguimos en Puerto Resistencia acompañando esta concentración pacífica. Han venido cientos de personas de diferentes municipios del Valle del Cauca, también de otros departamentos como el Cauca, como Nariño, el Chocó. Todo el suroccidente colombiano está aquí presente apoyando esta concentración pacífica en la ciudad de la Resistencia, en la capital mundial de la salsa, donde han venido también diferentes organizaciones de jóvenes a mostrar cultura, arte y diferentes tipos de presentaciones artísticas. Seguiremos aquí muy atentos a lo que acontece, cómo se irá desarrollando esta jornada de concentración pacífica este 7 de agosto. Continuamos con ustedes con más información. Vanessa, muchas gracias. Y a la 1:03 de la tarde les contamos que diferentes delegaciones nacionales e internacionales comienzan a esta hora a llegar a la Arena USC. Sobre las 4 de la tarde el presidente Abelardo de la Espriella llegará hasta aquí, hasta la 3ª Brigada para el reconocimiento de las tropas al nuevo presidente electo de la República. También la agenda continuará precisamente con un consejo de seguridad aquí en la capital del Valle del Cauca, liderada precisamente por el presidente Abelardo de la Espriella, acompañado de la cúpula militar. Luisa. Daniela, muchísimas gracias. Y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, integrantes del Pacto Histórico, organizaciones sociales, ciudadanos, concejales y congresistas realizaron un acto simbólico. Plasmaron sobre el piso de la plaza la palabra soberano, enviando un mensaje al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella de que Colombia es un país cuya soberanía reside en la ciudadanía. Los ciudadanos expresaron que la democracia debe fortalecerse con la participación y la vigilancia de la sociedad. Tenemos indicios y pruebas que de los Estados Unidos se enviaron muchos millones de dólares para comprar votos en muchos departamentos, especialmente en Antioquia, en Arauca, en Casanare, en Cauca, en Cundinamarca y en Tolima. Entonces nosotros como pueblo vamos a exigir que nuestro país sea un país soberano y que los problemas los arreglamos los colombianos a la colombiana. Posteriormente, los asistentes formaron el número 12.708.712, una representación de los 12,7 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales. Dado que la posesión fue en otro lugar y no en el histórico lugar donde siempre se ha dado, varios colectivos de la ciudad de Bogotá quisimos venir con la artista Mónica Safdie a recordar que fuimos 12.708.712 personas que seguimos creyendo en proyectos populares, personas que tenemos el derecho de venir a posesionarnos en nuestra soberanía. Los participantes manifestaron que el acto buscó expresar que esos millones de colombianos permanecerán atentos al rumbo del país. No a la guerra, sí a la vida. Podemos trabajar juntos, somos un solo pueblo, somos Colombia, no somos de la familia tal ni de la otra familia, no, acá todos somos una sola familia y eso es lo que estamos diciendo hoy. Gracias Petro por todo lo que logró por nosotros, por hacernos reunir, por lograr que estemos juntos en esto y queremos que continúe sin importar el gobierno que esté, lo único que queremos es vivir en paz.
El evento concluyó con un llamado a mantener la movilización ciudadana y el ejercicio de control democrático, reiterando que la ciudadanía continuará vigilante frente a las políticas y decisiones que adopte el nuevo gobierno. Y regresamos a las afueras de la Casa de Nariño con nuestro periodista Mauricio Pichot. Mauricio, adelante, buenas tardes. Luisa, de nuevo un saludo a usted y a toda la teleaudiencia. En efecto, estamos aquí en la carrera octava, frente a la Casa de Nariño, y nos acompaña a esta hora una funcionaria, ya exfuncionaria, que ocupó la cartera, el Ministerio del Ambiente, con la presidencia de Gustavo Petro, fue secretaria de Ambiente también con la alcaldía de Gustavo Petro, fue concejal de Bogotá y nos acompaña a esta hora la doctora Susana Mohamed. Doctora Susana, muchas gracias por esta deferencia para con RTBC. ¿Cómo ve usted las declaraciones del presidente entrante, Abelardo de la Espriella, en el sentido de hacer fracking a lo que dé, que equivale a hacer fracking de manera indiscriminada? Vuelve la locomotora extractivista, la locomotora minera, el fracking, y vuelve reforzado porque hoy es una necesidad imperante de los Estados Unidos. Por lo tanto, este presidente que entra no es soberano. Aquí el soberano es el pueblo y lo que necesitamos es defender esa soberanía. El fracking no es la salida a la situación energética de Colombia. El fracking atenta contra el agua, atenta contra el Magdalena Medio, atenta contra los suelos para sacar unos cunchos de gas que ni siquiera económicamente son viables. Y por lo tanto, lo que la sociedad, y debemos seguir trabajando, es la transición energética justa. Ya están los descubrimientos del offshore en el Caribe, de la costa afuera, que permitirán que Colombia vuelva a tener sostenibilidad de gas hacia el año 2029. Entonces el fracking no es necesario, simplemente es un negocio que quieren entregar a intereses extranjeros y un negocio para algunos, pero no es un negocio para el país. Precisamente en ese negocio para gobiernos extranjeros, para potencias imperiales, doctora Susana Mohamed, es importante, es vital la resistencia de la sociedad civil en adelante. Sí, yo creo que hay que hacer oposición, hay que hacer resistencia, pero hay que hacer alternativa de poder. Así que tenemos que seguir trabajando con el aprendizaje del gobierno del presidente Petro que termina hoy, seguir construyendo. Esto no se acaba porque estemos en el gobierno. Fuimos la mitad del electorado. Ahora tenemos que organizarnos, tomar esos aprendizajes y seguir trabajando en esa sociedad que tantos de nosotros soñamos y hacer control político para que dentro de la democracia podamos seguir disputando ese poder político. Pero eso solo se puede disputar si hay democracia. Cualquier afrenta con la democracia debe ser recibida, como lo dijo bien Iván Cepeda, con desobediencia civil pacífica, con resistencia civil pacífica. En esta alternativa que usted menciona, doctora Mohamed, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ¿se podría esperar entonces una especie de gabinete en la sombra? Ya lo anunció el pacto del Congreso, que es una forma de hacer seguimiento detallado a las políticas públicas, porque después de este gobierno el progresismo ya fue poder, ya sabe cómo funcionan las instituciones, su control político será mucho más atinado, pero también para ir mostrando las alternativas, y es desde el Congreso, pero también desde la sociedad. Y yo hago una gran convocatoria para que nos unamos, por ejemplo, frente a lo que viene del Niño, a que desde nuestras capacidades sigamos instalando sistemas solares. El Caribe puede hacerlo para evitar ese apagón, sigamos reorganizándonos alrededor del agua y eso lo vamos a seguir trabajando. Esto no para, esto no termina hoy. Se cierra un capítulo, pero se abre otro y yo llamo a toda la ciudadanía que escribamos juntos el siguiente capítulo del pueblo soberano de Colombia. En el año 2026, más de 200 años después de que logramos la independencia, hay que defender este proceso político, esta república y esta democracia. Doctora Susana Mohamed, exministra de Ambiente, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden, si el presidente no es soberano, el pueblo sí lo es. Gracias, la exministra de Ambiente, Susana Mohamed, en este contacto con RTBC Noticias, con Inravisión, aquí en las afueras de la Casa de Nariño, en la carrera octava. Es la 1 de la tarde, 11 minutos. Continuamos con más información en estudio y con nuestros colegas en este cubrimiento.
Así es, Mauricio, muchísimas gracias. Y desde Barranquilla, el senador Iván Cepeda señaló que la prioridad del pacto histórico seguirá siendo mejorar la vida de los pobres y proteger las reformas sociales alcanzadas durante el gobierno Petro. Jimmy Cuadros, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. Jimmy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo desde el barrio Buenos Aires, en el sur de Barranquilla, donde hace algunos minutos hizo aparición en un evento concurrido aquí en la ciudad de Barranquilla el senador Iván Cepeda, que ha manifestado que desde hoy están en oposición, resistencia y desobediencia civil, una figura democrática a la que han acudido la bancada del pacto histórico para proteger las luchas y conquistas sociales, los derechos de las personas, de los colombianos que se han ganado estos últimos 4 años. Precisamente el senador Iván Cepeda ha dicho que no reconoce la legitimidad de Abelardo de la Espriella, quien hoy se investirá como presidente de la República, debido a que la doble nacionalidad que ostenta, una de ellas la estadounidense, es incompatible con el primer cargo de la nación. Además, ha manifestado que la lucha de oposición y por las conquistas sociales apenas continúa. Colombianas y colombianos, hoy concluye una primera fase del camino de las grandes transformaciones democráticas y progresistas de nuestra nación. No es un punto final, es una breve pausa que nos permite un momento de reflexión, de gratitud y sobre todo de renovación de fuerzas y esperanza. Quiero expresar en nombre de millones de colombianas y colombianos nuestro más profundo reconocimiento al presidente Gustavo Petro Urrego. En el corazón. A las mujeres y los hombres que sirvieron con compromiso y lealtad desde el gobierno nacional al pueblo, a los movimientos sociales, a las fuerzas progresistas y a cada ciudadano y ciudadana que hizo posible esta fase de cambios históricos. En su intervención, el senador Iván Cepeda, líder de la oposición en Colombia, también aprovechó para hacer un balance de todos los logros, los objetivos positivos conseguidos por el presidente Gustavo Petro al frente del primer cargo de la nación, entre ellos el salario mínimo vital, la reforma agraria, el aumento en la inversión de la educación pública, entre otros logros. Hoy, 7 de agosto, decimos: la transformación progresista de nuestra sociedad continúa. Durante estos 4 años demostramos que las transformaciones de fondo no solamente son necesarias, sino también perfectamente posibles. Demostramos que la reforma agraria podía dejar de ser una promesa incumplida por el Estado para convertirse en realidad cotidiana de las poblaciones rurales, que era posible redistribuir de manera democrática y sin derramar una sola gota de sangre cientos de miles de hectáreas de tierra para dignificar la vida del campesinado y sembrar las bases de la paz duradera que requiere Colombia. Demostramos que proteger los territorios, las culturas y la autonomía de los pueblos indígenas fortalece nuestra democracia, y que honrar a los pueblos afrodescendientes significa hacer justicia a siglos de resistencia, de memoria y de aportes decisivos a la construcción de Colombia.
Acaba de culminar entonces el evento donde se presentó el primer acto de desobediencia civil, figura democrática a la que ha apelado el senador Iván Cepeda, líder de la oposición en Colombia, para proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Aquí asistieron barranquilleros y habitantes de territorios aledaños al departamento del Atlántico para acompañar no solamente al senador Iván Cepeda, sino a toda la bancada parlamentaria del pacto histórico que estuvo presente aquí en la ciudad de Barranquilla. Incluso han catalogado a la capital del Atlántico como la capital de la oposición. Y precisamente ante esos anuncios que han hecho algunos sectores afines al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de destripar a la oposición, el senador Iván Cepeda ha sido enfático en señalar que no van a permitir un genocidio más en Colombia y que al primer acto de violencia contra los opositores van a responder de manera pacífica pero contundente. Demostramos que las fuerzas militares y de policía no solo deben, sino pueden ser al mismo tiempo garantes de la seguridad y no violar los derechos humanos y respetar la protesta y la movilización social. Y así debe seguir siendo, que no vayan a comenzar la represión y la persecución de la protesta social en Colombia. Demostramos que la mejor forma de rendir homenaje a las mujeres y los hombres de la fuerza pública es darles condiciones salariales, prestacionales y pensionales dignas. No los discursos, no las alabanzas, hechos es lo que hemos entregado en estos 4 años. Demostramos que el conocimiento científico y la educación no pueden seguir siendo privilegios reservados para unas pocas élites citadinas. Hicimos posible que cientos de miles de jóvenes accedieran a la educación superior pública y gratuita. El senador Iván Cepeda fue enfático en decir que desde hoy inicia la oposición, pero una oposición responsable. Además, señaló que todas las fuerzas progresistas del país son defensoras de la democracia y de la soberanía nacional. Esto último en clara alusión a lo que ha venido denunciando la nacionalidad estadounidense del presidente electo Abelardo de la Espriella, que ha dicho el senador Iván Cepeda lo han obligado a juramentar por encima del deber constitucional colombiano a guardarle lealtad al gobierno de los Estados Unidos. Desde Barranquilla, con la cámara de Ney Bonilla, Jimmy Cuadros de Radio Nacional de Colombia, para RTVC Noticias, Señal Colombia, la señal de la gente. Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro señaló que 16 miembros de la coordinadora guerrillera se entregaron y 2 menores fueron recuperados. Destacó el mandatario que todos son afros y que su entrega se hizo en parte con los fusiles que portaban. Se trata de un paso más en los logros de los diálogos entre el gobierno nacional y ese grupo insurgente. Un total de 16 jóvenes que integraban las filas de la estructura ilegal Mariscal Sucre de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano en Tumaco, decidieron deponer las armas y entregarse a la tercera división del ejército, donde se logró recuperar a 2 menores de edad sanos y salvos. La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano es una facción de la Segunda Marquetalia que ha hecho parte de la mesa de negociación de paz con el gobierno nacional, cuyo diálogo ha logrado que más de un centenar de sus integrantes dejen las armas durante un proceso de paz de 18 meses. Ante los hechos, el presidente Gustavo Petro señaló: quizás este es el hecho militar más grande de agosto, sin disparar. 16 miembros de la coordinadora guerrillera se entregaron y 2 menores recuperados. Son todos afros y expresan una realidad. Si las regiones se excluyen socialmente, son víctimas de la violencia y el narcotráfico. Con la entrega de material de guerra por parte de los exguerrilleros, se generan espacios de seguridad en la costa pacífica de Nariño.
En operaciones en contra del narcotráfico, Colombia incautó más de 4.600 kilos de cocaína en aguas internacionales en coordinación con 3 países más. Durante el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, la fuerza pública incautó más de 3.300 toneladas de cocaína, siendo la cifra más alta en los últimos años. En 3 operaciones en coordinación con Costa Rica, Panamá y Brasil fueron incautados 4.687 kilos de cocaína, 4 embarcaciones, armas de fuego y 220 unidades de munición. Al igual, 6 personas fueron capturadas. Estos resultados demuestran que la cooperación internacional, el intercambio de información y la acción coordinada permiten golpear al narcotráfico en sus rutas y afectar directamente su capacidad logística y criminal. Seguiremos cerrando las rutas del narcotráfico y protegiendo el territorio. Nuestros mares y ríos, Colombia no está sola. Trabajamos con nuestros aliados para que el crimen transnacional no encuentre dónde esconderse. Cada 50 minutos se destruye un narcolaboratorio en el territorio nacional. En total, fueron destruidos 21.670 infraestructuras para el procesamiento de la droga. Ese resultado de incautación de cocaína aumentó en un 55% a comparación del gobierno de Iván Duque. El 60% de la droga incautada en el mundo obedece a la inteligencia colombiana. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el 99.77% del territorio colombiano está libre de cultivos de hoja de coca. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro fueron extraditadas 896 personas por los delitos de narcotráfico, principalmente a los Estados Unidos. A 55 años de cárcel fue enviada una mujer tras haber captado a 3 jóvenes que fueron víctimas de falsos positivos en Cauca en hechos ocurridos en el 2009. La señalada engañó a los jóvenes con supuestos trabajos y posteriormente fueron asesinados por el Ejército Nacional. De acuerdo con la Fiscalía, los jóvenes no pertenecían a ningún tipo de organización armada ilegal y nunca hubo un enfrentamiento con las tropas del Batallón de Alta Montaña número 4 del Ejército Nacional. Y el presidente Gustavo Petro celebró la liberación del exministro del Interior Luis Fernando Velasco por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien fue vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A través de su cuenta en X, el mandatario dijo que ha salido otro preso político encarcelado injustamente solo por el intento de la fiscal de destruir el gobierno progresista. Evidentemente, Y a la 1:24 p.m. comenzamos nuestro recorrido por las regiones. En Santander, expertos analizan las obras e inversiones después de estos 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro en el departamento y la llegada del nuevo gobierno. Ruth Helves tiene los detalles. Ruth, buenas tardes. Feliz tarde para usted, para los televidentes y oyentes de La Señal de la Gente, La Señal de la Paz. Pues les cuento que en el departamento de Santander, los analistas y sociólogos han recordado que la inversión en educación pública es uno de los estandartes en este departamento. Asimismo, el pago a muchos trabajadores de la salud y la inversión para estos mismos. También trabajos y proyectos sociales en el departamento y entrega de tierras. El siguiente es el informe. El gobierno de Gustavo Petro cierra su periodo con inversiones reportadas en Santander por más de 3,4 billones de pesos en salud, 1,9 billones en educación y 1,1 billones en transporte, según el balance presentado por la Consejería Presidencial para las Regiones. Analistas incluyen el trabajo realizado en pro de la educación pública. En este caso, pues nuestra Universidad Industrial de Santander y el ministro de Educación, y pues eso se manifiesta, digámoslo, en todas las posibilidades de mejoramiento de infraestructura, pero también aumento de cupos, pero también educación gratuita, no solo en Bucaramanga. El sociólogo Julio Acelas hace un balance de los avances que deja el gobierno nacional en Santander. Y está en terminación la sede UIS Málaga, me parece muy positivo en su política de infraestructura educativa, pero se aprobó el COMPES, quedó el papel del COMPES para la Petar del Río de Oro, que es un proyecto arriba de 2 billones, está el papel, digamos que el nuevo gobierno debe continuar porque es una obra estratégica para nosotros.
Agregó a Celas que Colombia es un país de instituciones y contrapesos muy fuertes. Los dos expertos plantean como reto dar continuidad a los proyectos en marcha, atender las necesidades aún pendientes y garantizar el respeto por la democracia y las instituciones. Ruth, muchas gracias. Y hoy, en el marco de la posesión presidencial, en Medellín el panorama se concentra en el refuerzo de la seguridad policial y el encuentro entre organizaciones sociales, con el objetivo de continuar con la defensa de la soberanía del pueblo como organizaciones de vigilancia. Juliana Buitrago, ¿qué dicen los líderes sociales? Muy buenas tardes. Compañeras, compañeros y televidentes, así es, pues lo primero es recordarles que en la ciudad de Medellín aún se continúa viviendo la Feria de las Flores, por lo que ya se tenía un PMU habilitado para la seguridad de la ciudad. Por otro lado, los líderes sociales hacen un llamado a la calma y manifiestan que van a seguir luchando por los derechos de las comunas y de los barrios populares de la ciudad y del país. Vean ustedes. En medio de la jornada de la posesión presidencial en Medellín se activó un dispositivo de seguridad con más de 12.000 integrantes de la fuerza pública desplegados en la ciudad y el área metropolitana. Por su parte, distintos sectores sociales hicieron un llamado a la movilización pacífica y a la defensa de la democracia. Mi invitación a todos es a mantener la calma, la serenidad y la esperanza. No nos dejemos provocar ni incitar al odio o a la violencia. El mejor homenaje que podemos hacer a estos 4 años del gobierno del cambio es demostrar que creemos en la paz, en la democracia y en la unidad. Hoy más que nunca es momento de encontrarnos y de juntarnos, no para la violencia, sino para dejar atrás las diferencias entre quienes compartimos este proyecto y de trabajar por un propósito común. Con este despliegue de seguridad y los llamados desde distintos sectores a mantener la calma, Medellín vive una jornada de transición política en la que se espera que las expresiones ciudadanas se desarrollen de manera pacífica. Estamos en un espacio para defender la vida, para defender las grandes transformaciones que este país ha avanzado en estos últimos 4 años, para defender la soberanía nacional. Para decir que aquí estamos sin miedo, no nos van a destripar. Vamos a defender la reforma agraria, la reforma pensional. Vamos a defender los derechos de la población colombiana en las calles y en las instituciones. No vamos a permitir que el miedo derrote la esperanza, y lo decimos aquí desde Medellín. El pacto histórico que ahora asumirá la oposición del gobierno nacional convocó a una concentración en el Parque de los Deseos, conocido también como Parque de la Resistencia, donde dirigentes y simpatizantes manifestaron su intención de defender la soberanía nacional. Juliana, muchas gracias. Y este 7 de agosto en Cartagena destacan inversión del gobierno saliente que conecta de forma más ágil los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Líderes manifiestan que las regiones sí fueron prioridad para el expresidente Gustavo Petro. Angélica Casiani con los detalles. Angélica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, lo que manifiestan es que el expresidente Gustavo Petro invirtió recursos directamente en la malla vial que ha unido el departamento del Atlántico, Sucre y también el departamento de Bolívar. Destacan también inversiones en educación, salud y saneamiento básico. El Corralito de Piedra despide al expresidente Gustavo Petro con agradecimiento por su gestión y logros para con el Caribe, como el corredor Cartagena-Barranquilla y la circunvalar La Prosperidad, ejecución de tramos viales que conectan de forma más ágil los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre. Hemos sido testigos de esa inversión con 859.000 millones de pesos que se están ejecutando actualmente en el corredor Cartagena-Barranquilla, en la circunvalación de La Prosperidad. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, mantiene fuertes inversiones entre el corredor Cartagena-Barranquilla. Y lo mismo en la vía de La Prosperidad, que conecta y agiliza los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico. Líderes manifiestan que las regiones sí fueron prioridad en la agenda del expresidente Gustavo Petro, aunque los alcaldes no hicieron visible. Vemos todo lo que ha hecho este gobierno en la zona costera y de protección costera en Cartagena, invirtiendo muchos recursos en viviendas fotovoltaicas en toda la costa y sobre todo en proteger las universidades como el Colegio Mayor de Cartagena. Un gobierno que sí le cumple y le cumplió al pueblo de Colombia.
señalan que el nuevo puente para el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella será seguir destinando presupuesto para las regiones en agua potable, educación y salud. El gobierno nacional entregó al país el balance de la implementación de la reforma agraria, destacando la formalización de más de 2.4 millones de hectáreas que benefició a más de 100.000 familias campesinas. Según el informe entregado por la Agencia Nacional de Tierras, señaló que de las 806.081 hectáreas gestionadas para el Fondo de Tierras mediante la compra de predios, procesos agrarios y recuperación de tierras, 381.991 hectáreas fueron entregadas a 100.887 familias campesinas en diferentes regiones del país. El informe también destacó la constitución de 21 zonas de reserva campesinas y 7 territorios campesinos agroalimentarios que fortalecen la seguridad alimentaria, la economía campesina y el desarrollo del campo colombiano. En materia de participación, la agencia informó que fueron constituidos 676 comités municipales de reforma agraria encargados de impulsar la implementación de la reforma rural integral en los territorios. El balance también destacó el acceso al financiamiento de crédito agropecuario. Se desembolsaron 161,2 billones de pesos durante los 4 años del gobierno, entregados a pequeños y medianos productores. Con este balance, el gobierno del presidente Gustavo Petro concluye con la implementación de la reforma agraria, el informe que será el punto de partida para la nueva administración en materia de reforma agraria en el país. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN entregó fortalecimientos económicos de 55 iniciativas enfocadas en proyectos sociales, comunitarios y ambientales liderados por firmantes de paz y comunidades. La Agencia de Reincorporación y Normalización informó que 44 de estas iniciativas recibieron recursos por valor de 5.576 millones de pesos en 22 departamentos del país. Hoy, en efecto, celebramos mucho más que iniciativas premiadas. Celebramos la convicción en la transformación y que esta es posible cuando las ideas se convierten en acciones y cuando el compromiso colectivo se pone al servicio de las personas y de los territorios. A quienes hoy han recibido este reconocimiento les invitamos a continuar porque este no es el punto de llegada, este es un punto de partida. De igual manera informó que la Agencia de Reincorporación y Normalización, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entregaron 11 proyectos en la región del Catatumbo con una inversión de 1.334 millones de pesos que benefician a más de 170 firmantes de paz y sus comunidades, aportando a la construcción de la paz territorial. Catatumbo porque además era una deuda poder hacer especial énfasis en una región que ha sufrido tanto con la guerra, porque estamos convencidas que serán estas iniciativas y muchas otras iniciativas comunitarias de mujeres, de líderes, lideresas, las que van a lograr la paz en esa región. Con la entrega de estos fortalecimientos, la Agencia de Reincorporación y Normalización fortalece el liderazgo de las organizaciones y promueve proyectos que contribuyen a la reconciliación y el desarrollo de los territorios. Convergencia RTBC Noticias y Radio Nacional. 1:34 p.m. Bienvenidos a esta convergencia entre Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias a través de nuestras 74 frecuencias en todo el territorio colombiano. Iniciamos el recorrido por las regiones con las noticias más importantes a esta hora en San Jacinto, porque una líder afrodescendiente de la zona rural de Calamar, Bolívar, alertó sobre los riesgos que podría ocasionar la restauración del canal del dique. ¿De qué se trata? Yarima García tiene la información. Buenas tardes. Radio Nacional de Colombia en San Jacinto, Bolívar, 102.7 FM. Muy buenas tardes para usted, Natalia, para todos los oyentes y televidentes de RTBC Noticias. Y es que esta líder no solamente está preocupada por este impacto ambiental que se llevará a cabo en el canal del dique, sino que también aplicando el acuerdo de paz, el 6.1, habla de que no se ha consultado a las comunidades afrodescendientes sobre la restauración de este importante canal. Pero veamos la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. Mírala, ¿cómo están?
Las comunidades afro y de pescadores ubicados en el corregimiento de Atoviejo en Calamar Bolívar comienzan a sentir el impacto ambiental sobre la ciénaga que abastece a la población. La temporada seca y el inminente cierre del Chorro La Orbiga tienen alerta a toda una comunidad que pide que se tenga en cuenta a través de consultas previas las peticiones y recomendaciones sobre el proyecto del Canal del Dique. Hoy nos encontramos en una situación difícil por la problemática del agua, por la problemática de la ciénaga que se están muriendo los peces, porque no, el problema ambiental es grave para la situación, para el Consejo Comunitario y para la comunidad de Atoviejo. Es que le pedimos al gobernador, a la Fundación Agua y Vida, que antes de tomar una decisión en el proyecto Canal del Dique, socialice con la comunidad. Soy Yarima García en esta convergencia entre la Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, la señal de la gente. Gracias, Yarima. Y nos trasladamos a San José del Guaviare porque tras 28 años de espera, una familia indígena del pueblo Sicuani logró reencontrarse gracias a la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas. Los detalles de esta historia los tiene Paule Cárdenas. Buenas tardes. Radio Nacional de Colombia en San José del Guaviare, Guaviare 90.6 FM. Natalia, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos sintonizan a través de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. El conflicto armado separó miles de familias en Colombia, pero hoy, gracias a la unidad de búsqueda, esta familia indígena logró reencontrarse con vida después de 28 años. Escuchemos a continuación el siguiente informe. Cuando apenas tenía 14 años, una joven del pueblo indígena Sicuani fue vinculada a un grupo armado y separada de su familia, que además tuvo que desplazarse por el conflicto armado. 28 años después, logró reencontrarse con sus parientes y sus raíces ancestrales. Nilson Fino, líder del pueblo Sicuani. La joven resultó gravemente herida en un combate y para acceder a atención médica debió registrarse con otra identidad, lo que hizo aún más difícil ubicarla. Todos tenemos que integrarnos en cómo hallar, en especial a los que no regresaron a las casas y que hoy muy desesperadamente sus familias los siguen buscando. La información será confidencial y no tendrá consecuencias judiciales, ya que solo será usada para encontrar a las más de 130.000 personas desaparecidas por el conflicto armado en Colombia. Gracias, Paula. Y cerramos esta convergencia a la 1:38 p.m. en Mesetas, donde la Cuarta División del Ejército Nacional dio a conocer el balance operacional del 2026, resaltando la recuperación de 17 menores de edad que habían sido reclutados por grupos al margen de la ley. John Sáenz tiene la información. Muy buenas tardes. Radio Nacional de Colombia en Mesetas Meta 94.0 FM. Natalia, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para toda la audiencia del sistema de medios públicos en esta convergencia. Contarle que el periodo comprendido es desde el 1 de enero hasta el 30 de julio del presente año. En diferentes jurisdicciones del Meta, Guaviare y Vaupés, que es donde tiene injerencia a la Cuarta División del Ejército Nacional. Sumado al logro que usted menciona, los 17 menores de edad recuperados, también hubo 352 afectaciones, amenazas de los diferentes grupos al margen de la ley, 120 armas de fuego incautadas, de las cuales 35 son de largo alcance y 79 de corto alcance, y más de 2.335 kilogramos de cocaína incautados, así como 5.327 kilos de marihuana, sumado a 248 kilos de pasta base de coca y 481 galones de cocaína en proceso, de los cuales 7.661 galones de pasta base también estaban en proceso. Esto lo mencionó el brigadier general George William Cotua, quien es el comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional. Escuchemos. Se lograron 352 afectaciones a la amenaza, representadas en 300 capturas, 47 sometimientos a la justicia, 5 muertes en desarrollo de operaciones militares y la recuperación de 17 menores de edad, evitando que continuaran siendo víctimas del reclutamiento ilegal. De igual forma, fueron incautadas armas explosivos, estupefacientes e insumos para narcotráfico, debilitando las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados.
Buenas tardes. En noticias internacionales, en Oriente Medio se vive una fase de máxima tensión con cruces de ataques recientes y negociaciones tambaleantes sobre el control y la reapertura parcial del estratégico estrecho de Hormuz. Mientras, medios israelíes revelan detalles de la destitución de altos funcionarios del Mossad por el fracaso de su guerra en el país persa. El gobierno de Irán le indica a Arabia Saudita que debe entender que acuerdos sobre el papel no garantizan su seguridad. El portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, se refirió al acuerdo de la Meca para la defensa conjunta, una declaración entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. En su cuenta de X, instó a los sauditas a corregir sus políticas para que no tengan que mendigar seguridad a otros, advirtiendo que Arabia Saudita debe comprender que un acuerdo sobre el papel con Turquía y Pakistán no le brindará seguridad. Del mismo modo que años de dependencia unilateral de Estados Unidos no lo lograron. Entre tanto, el portal de noticias israelí Ynet reveló detalles de la destitución de altos responsables del Mossad vinculados a la creación y dirección de un plan fallido para derrocar al régimen de Irán. De acuerdo al informe, los principales responsables, como el director de inteligencia y el jefe de la división de Irán, junto con el subdirector del Mossad, fueron destituidos. Por otra parte, Teherán mantiene un férreo control y restricciones severas de navegación en el estrecho de Hormuz. Esta tensión disparó la volatilidad en los precios del petróleo y mantiene varados o con tránsito mínimo a cientos de buques comerciales en el Golfo Pérsico. UNICEF denunció que al menos 300 niños fueron asesinados en Gaza en los últimos 300 días, es decir, un promedio de un niño asesinado por día, mientras cientos más resultaron heridos. Las fuerzas de paz registraron 113 proyectiles disparados por las Fuerzas Armadas israelíes en una sola jornada, representando uno de los ataques más letales en los últimos tiempos. Aumenta la cifra de víctimas del genocidio. Entre enero y finales de julio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios documentó más de 1.380 ataques de colonos israelíes en 250 comunidades palestinas, dejando varios asesinados y más de 2.300 desplazados. La intensificación de los ataques aumentó la cifra del genocidio a más de 73.000 asesinados. Organismos de la ONU e informes internacionales señalan que una porción muy alta de las víctimas mortales son mujeres y niños, además de registrarse graves crisis de hambruna y destrucción total de la infraestructura sanitaria. A pesar del asedio, organizaciones humanitarias han intentado entregar kits de higiene, tarjetas de identidad y suministros a familias desplazadas, así como asistencia financiera y médica a más de 500 niños con discapacidad y la creación de espacios seguros para mujeres. Kusipoinui traduce en lengua quichua agradecimiento, gratitud, y es lo que quieren expresar los pueblos aborígenes, 23 en su totalidad, que asisten al cuarto encuentro de los pueblos aborígenes de la Abya Yala aquí en la capital de la República. En esta minga cultural que irá hasta el 9 de agosto en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, 23 pueblos indígenas invitan a reflexionar sobre la memoria como una fuerza viva y el apoyo del gobierno saliente con este tipo de iniciativas. Nosotros pues agradecer a este gobierno le apostó a las comunidades indígenas, le aportó a los artes, a los saberes. Precisamente ayer acompañé a la erradicación del proyecto de ley de la danza, que es uno que redignifica el trabajo que hacemos como danzantes y el trabajo de artistas. Para las comunidades originarias, las semillas representan el conocimiento que se hereda y germina. Es por eso que auguran en los tiempos por venir que se siga este legado de la vida y cuidado de la Madre Tierra. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada nos sentimos contentos con este gobierno en cual nosotros defendemos nuestra madre naturaleza, los recursos naturales de nuestro país y las corrientes de las aguas vivas que corren en nuestros picos de la Sierra Nevada. En cada palabra, tejido, lengua, canto, ceremonia, práctica artística y forma de organización comunitaria, se fortalece la identidad, la autonomía y la permanencia de los pueblos originarios. Estamos aquí prestos para generar espacios culturales de paz, de armonía, de relación con la naturaleza, y que esto permite de cierta manera también, pues,
llevarnos en el tiempo y mantener como pueblos originarios y seguir pues aportándole al país. El cuarto encuentro de pueblos originarios del Abya Yala contó con el apoyo del Ministerio de las Artes y las Culturas y los Saberes durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hola, muy buenas tardes. 1:46. Bienvenidos a la información deportiva. Iniciamos con fútbol. Luis Díaz se destacó hoy con el Bayern München. El colombiano anotó y además fue elegido el MVP, el mejor jugador del compromiso. Recordemos que los equipos europeos están ahorita en la pretemporada y en el caso de Lucho Díaz, pues se hizo sentir. El partido era entre Bayern München y el Aston Villa, Inglaterra. Esto en la gira que están haciendo por Asia. La cuenta la abría entonces el Bayern München con Kim Min-jae, pero después era Luchito Díaz, el colombiano, al minuto 73, quien por supuesto con un remate enviaba el balón al fondo de la red y era el segundo gol del Bayern München. La cuenta terminó finalmente 2-1, cuando ya en el minuto 83, claro que celebra con nuevo look y todo el deportista guajiro. Al 83, cerrando el compromiso, Joao Gómez colocaba el descuento, nuevo fichaje, recordemos, del Aston Villa. Y por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó al país. El directivo fue recibido por Ramón Yesurún y asistirá a la posesión del presidente Abelardo de las Priella. El arribo de Infantino a Colombia se dio este jueves en la noche. Llegó acompañado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La Federación Colombiana de Fútbol no solamente lo recibió, también emitió un comunicado donde se anunció que además de la posesión presidencial, el dirigente asistiría a un festival de niñas y niños en Cali, evento que se disputó en la mañana en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana. Allí estuvo acompañado además por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro. Y hablamos ahora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia acaba hace pocos instantes de conseguir un nuevo oro y récord panamericano con Jason López en los 88 kilogramos, esto en el levantamiento de pesas. Y no ha sido la única cosecha positiva que ha tenido la delegación colombiana. Y Juliet Rodríguez muy tempranito logró conseguirse 2 medallas de oro en los 69 kilogramos, impuso además un récord centroamericano en el envión con un levantamiento de 137 kilogramos. Muy bien entonces por esta deportista colombiana que logró quedarse con 2 medallas de oro, y la que les contaba ahorita de Jason López son nuevas preseas que se dan en esta jornada para el país. Más temprano, en natación artística eran Gustavo Sánchez y Emily Minante quienes sumaban también una nueva medalla. Recordemos que Colombia ha conseguido ya varias conquistas. En esta ocasión también se consiguió la medalla de oro en rutina libre de duetos mixtos en esta natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En otras disciplinas donde Colombia también ha mantenido su brillo, recordemos que la competencia ya finalizará el día de mañana. Pero otra disciplina que ha dado victorias para Colombia ha sido el boxeo. Y uno de los más destacados ha sido Juan Pablo Patiño, este colombiano de 25 años. Fue el encargado de vencer por primera vez a un boxeador cubano, esto en la categoría de superpesados de más de 91 kilogramos. Al vencer, por supuesto, a este otro deportista, la primera vez que Cuba pierde un combate en toda la historia de los Juegos Centroamericanos, y fue en este caso por cuenta de Juan Pablo Patiño, el deportista colombiano. En lo personal significa demasiado, porque empezamos con un piecito atrás desde la clasificación del año pasado, pero me preparé demasiado. Estuvimos 7 semanas en Barranquilla, entrenando con el alma, entrenando como nunca, porque sí contaban con estas medallas. Tenía que hacer, primero ver mi trabajo, porque depende de mi trabajo también son los resultados, pero mi entrenador también necesita como que sus felicitaciones, porque ha sido un gran apoyo entre nosotros, y la verdad, al gato lo que es del gato. Entonces, súper merecida victoria, doble medalla de oro para esta deportista en levantamiento de pesas. Y hay cosecha de podios, claro que sí, en el fútbol femenino. Colombia consiguió medalla de plata también en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La tricolor se midió ante México, selección que se quedó finalmente con el triunfo en la gran final. Vamos a ver entonces las imágenes del compromiso donde Colombia aspiraba a quedarse con esta medalla de oro, no lo lograba, sí empezaba ganando. La cuenta la abría Ingrid Guerra al minuto 118,
Fue una final agónica en realidad, ya con este periodo extendido se veía que parecía que Colombia iba a ganar y a falta de pocos segundos aparecía Ana Mendoza de México, el minuto 123 para empatar el juego. Se fue a definición desde el punto penal, allí muy agónico. El compromiso pues finalmente era México, el país que lograba quedarse con la medalla de oro. Plata quedaba entonces para el equipo dirigido por Angelo Marsiglia, una nueva medalla que suma a Colombia. Claro que sí, queda también ese sabor agridulce de no haber conseguido el oro después de que Colombia lo tuvo tan cerca, pero claro que sí, hay otra medalla nacional en esta competencia. Y cerramos la información deportiva con Lamine Yamal, el campeón del mundo, continúa aquí en el país. Anoche compartió con sus seguidores en Medellín. En la Comuna 13 estuvo Lamine Yamal acompañado de algunos influencers, también del cantante Ryan Castro, y estuvo compartiendo, por supuesto, con muchas personas, cerca de 10.000 en algún momento, por supuesto, de esparcimiento. Recordemos que Lamine Yamal está aquí en el país descansando estos días luego de haber conseguido el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la pasada cita orbital que tuvimos en México, Canadá y Estados Unidos, donde vencieron en la gran final a la selección de Argentina. Así que a ritmo de música, con canto, estaba celebrando Lamine Yamal, todo en deportes. Hola a todos y bienvenidos a las noticias culturales. Nos conectamos en este viernes festivo porque, como les hemos venido informando, hoy se posesiona el nuevo presidente de la República en una tradición que nos ha acompañado en más de 200 años desde que Simón Bolívar asumió el cargo por primera vez. Así que, buscando entre los archivos de nuestra casa hermana Señal Memoria, nos hemos encontrado con una muy buena representación de lo que habría sido su primer discurso cuando le pedía a los colombianos que lo dejáramos de ver como un hombre de guerra y lo asumiéramos como un hombre de libertad y de leyes. Así que les propongo que veamos y escuchemos el siguiente clip de la serie Bolívar, el hombre de las dificultades. Atención. El juramento que acabo de prestar en calidad de presidente de Colombia es para mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria. Yo soy el hijo de la guerra, el hombre al que los combates han elevado a la magistratura. La fortuna me ha sostenido en ese rango y la victoria lo ha confirmado. Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular. Es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Yo prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra y aquel emana de las leyes. Cambiadme todos mis dictados por el de buen ciudadano. Muy bien, ahora hablemos de nuestra actualidad cultural, porque en el nuevo edificio del Congreso de la República se está llevando a cabo una exposición que se toma nuestros espacios de poder para que nos cuestionemos cuáles son esos estereotipos que aún hoy en día seguimos construyendo a través y sobre el cuerpo. Así que, ¿de qué se trata esa exposición y qué hay en ella? Bueno, le contamos todos los detalles en el siguiente informe. ¿Cómo se ejerce el poder sobre el cuerpo? La presión social, los estándares de belleza y la forma en que la mirada social clasifica a las personas es precisamente lo que atraviesa Opulencia Carnal, la más reciente exposición del artista Juca Pérez, instalada en el nuevo edificio del Congreso. Mi interés con esta obra es demostrar que los cuerpos no tienen que ser perfectos para ser valorados. Hoy en día la valoración personal se basa mucho en la forma del cuerpo y esta obra escultórica, esta obra pictórica, lo que quiere decir es que tenemos que desligar nuestra propia valía de la cantidad de gramos o de kilos que tengamos en el cuerpo.
La muestra reúne esculturas y pinturas que ponen en el centro a los cuerpos femeninos voluminosos, donde prendas como el corsé aparecen como símbolo de control y de las tensiones que acompañan la construcción de nuestros estereotipos. Traigo esas obras importantes de la historia del arte y las pongo en una perspectiva estereotípica. Por decirte alguna cosa, hay una de las obras que se llama Ex Femina y es una representación del hombre de Vitruvio de Da Vinci, pero en forma femenina y en una forma ya no de unas proporciones perfectas como lo quiso mostrar Leonardo, sino de unas formas desproporcionadas en el buen sentido, es decir, en un cuerpo real. Un escenario que a su vez hace parte de la propuesta misma, porque lleva la conversación al lugar donde se construyen las normas que impactan a la vida en sociedad. Esto tiene que calar de alguna manera en las personas de poder de las que hablábamos ahorita, que pasan y transitan por ahí todo el tiempo, y así sea una forma visual. Mi papel, digámoslo de alguna manera, es el artístico y demostrarlo bajo la mirada artística. Ojalá yo pudiera hacer las leyes, pero no puedo, pero se las llevo a ellos para que la hagan. Exposición que estará abierta hasta el 28 de agosto en el nuevo edificio del Congreso y que cuenta con entrada libre. Muy bien, y con las obras de Opulencia Carnal culminamos nuestras noticias culturales. Por supuesto, invitadísimos a que vayan y conozcan esta obra y por supuesto a que continúen con la programación de Señal Colombia. Luisa. Alejandro, muchísimas gracias. Hasta aquí esta emisión de noticias del fin de semana. Los invitamos a continuar con nuestra programación y a las 7 de la noche no se pierdan una nueva emisión de noticias de Inravisión. Feliz tarde. RTVC Noticias Fin de Semana, la señal de la gente. Cuando una comunidad tiene oportunidades, el narcotráfico pierde terreno. Por eso Minjusticia creó la política integral Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico, para oxigenar territorios y asfixiar al crimen con contundencia. Más de 50.000 millones invertidos en oportunidades, protección ambiental y transformación social. Miles de beneficiarios del Banco de Proyectos en las zonas de paz y esperanza. Más de 34.000 participantes de una transformación cultural que previene el consumo y reduce estigmas. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Recibiste una llamada de alguien que dice ser de la CRC y te pide un código de verificación? Es un engaño. La CRC nunca te llama para advertir que tu línea está activa en otro dispositivo, ni te pide códigos de verificación, ni te solicita contraseñas o datos personales. Si recibes una llamada así, cuelga, no compartas información y repórtala. Un código de verificación es solo tuyo. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El amor por los hijos nos invita a descubrir junto a ellos la magia infinita del paisaje. Los enamorados al nivel del cielo hallan el latido de su corazón. Un rincón donde el instante se convierte en arte, donde los mayores sonríen serenos, maravillados por la calma que la naturaleza les regala. Y los amantes de las aves despliegan sus equipos como alas, celebrando la vida silvestre. Visita la nueva torre de avistamiento de 30 metros. CBC, más cerca de la gente. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Asha wasulu tuwanu kika shia asha wawachik rasmatikas chauhaka tuwamu takot chure muro uskarma iwayu skot chaherin takasa chauhaka tuwamu takas arata tuwamu smatakasa arata hatka tuwamu sulu tuya lai puerika iraha tupuchi pumuin hatkat skahamun chauhas waya watanhana isma wena hunhan peheto tohoru sulu siwayu.dane.gov.co akot chure muro uskarma i pitta tupunaura katsunai. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Catastro Bogotá cuenta con la plataforma Catastro en línea que permite solicitar trámites de forma ágil, segura y gratuita desde un computador, tablet o celular, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Cambio de nombre, englobe, desenglobe, certificaciones catastrales. Hacen parte de los 30 trámites que Catastro en línea pone a tu disposición. Ingresa a catastrooenlinea.catastrobogotá.gov.co/c. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Hoy en día, no solo vemos a nuestros ídolos en pantalla, también podemos hablar con ellos. Pero ojo, en el mundo digital no todo es lo que parece. Si alguien te pide algo raro, como una foto extraña, detente. No estás solo. Habla con tu adulto de confianza, como lo harías con un superhéroe, porque tus verdaderos ídolos te cuidan, no te ponen en riesgo, y lo que disfrutas siempre es mejor cuando lo compartes con quien te protege. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Las encuestas y censos del DANE nos ayudan a tomar la fotografía de Colombia. Pero cuando alguien no responde, esa foto queda incompleta. No salimos todos, no nos vemos todos en ella. Cada respuesta hace que el país se vea tal como es. Porque tú cuentas, ábrele la puerta al DANE. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esto pasa en La Guajira. Cada año miles de flamencos rosados llegan a Musichi y Camarones. Aquí encuentran alimento. Aquí encuentran equilibrio. Protegerlos es preservar nuestra biodiversidad y lo que nos hace únicos. Corpo Guajira trabaja por la conservación de los flamencos rosados, porque cuidarlos es amar a La Guajira. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Carlos no se da cuenta, pero comparte con su hija más de lo que cree, incluso en el silencio. Lo que ve, lo que escucha, también se refleja en ella, que lo mira con atención. Pero existe la oportunidad de elegir distinto, de inspirar y enseñar. Cuando compartimos contenidos a la medida de todos, las pantallas se convierten en puentes, no en muros. Haz que tu reflejo sea seguro. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cuando una familia recibe a su ser querido desaparecido, la incertidumbre cede y comienza a cerrarse un duelo interrumpido por la violencia. Cada entrega digna en la JEP honra la memoria y ofrece respuestas. El trabajo articulado entre la JEP, la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal ha permitido que más de 170 personas sean identificadas y entregadas dignamente a sus familias. La JEP, una justicia que contribuye a la reconciliación de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La característica de un colombiano es muy amable, de buen corazón, respetuoso, educado y de buenas energías. Tener una felicidad y vivir bien con la familia y ser bien visto en todas partes. Hacer querido y hacer valorar a nuestra misma persona. El colombiano es así, es así. Cuando una comunidad tiene oportunidades, el narcotráfico pierde terreno. Por eso Minjusticia creó la política integral Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, para oxigenar territorios y asfixiar al crimen con contundencia. Más de 50.000 millones invertidos en oportunidades, protección ambiental y transformación social. Miles de beneficiarios del Banco de Proyectos en las zonas de paz y esperanza. Más de 34.000 participantes de una transformación cultural que previene el consumo y reduce estigmas. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Poranchi, nae tuwai gung mai, y chaguri chachi. Ahí estoy diciendo que soy una mujer ticuna colombiana guerrera, porque en las buenas y en las malas me pongo firme, me pongo fuerte para siempre coger la bandera de victoria. ¿Recibiste una llamada de alguien que dice ser de la CRC y te pide un código de verificación? Es un engaño. La CRC nunca te llama para advertir que tu línea está activa en otro dispositivo, ni te pide códigos de verificación, ni te solicita contraseñas o datos personales. Si recibes una llamada así, cuelga, no compartas información y repórtala. Un código de verificación es solo tuyo. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Es que el colombiano, él quiere que a veces lo que él desea, él lo proyecta y lo puede conseguir. Yo soy del Putumayo y el Amazonas es grande, es un río bien grandísimo, me contaban. Entonces eso me llamó la atención de yo conocer el Amazonas. Y vine mi andanza y ya me quedé por aquí y me amañé. Mi esposa es de aquí, mis hijos también. El colombiano es muy andariego,
Lo que él se propone, él a llegar donde quiera, ya llega. Porque en todas partes del mundo pues usted encuentra un colombiano. Como yo vine donde vine, ¿verdad? Y es cierto. El amor por los hijos nos invita a descubrir junto a ellos la magia infinita del paisaje. Los enamorados al nivel del cielo hallan el latido de su corazón. Un rincón donde el instante se convierte en arte, donde los mayores sonríen serenos, maravillados por la calma que la naturaleza les regala. Y los amantes de las aves despliegan sus equipos como alas, celebrando la vida silvestre. Visita la nueva torre de avistamiento de 30 metros. CBC, más cerca de la gente. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Asha Hawasulu Tuwanoy Kika, Shia Asha Wawachiki Rasmatikas Chouhaka Tuamoy, Takot Chure Muro Ustar Maiwayu, Scott Chaherin Takasa Chouhaka Tuamoy, Takas Arataka Tuamis Matakasa Aratahat Katuamoy, Surutu Yare Kuerika, Iraha Tupuchi, Pumoy Hatkat, Skahamoy, Chouhas, Guayawatan Hanais Mawena Ninhan, Pejeto Tohoru Suru, siwayu.dane.gov.co, Akot Chure Muro Ustar Mai, Pitatupunaura Katsunai. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Nosotros los colombianos somos rebuscadores porque de todas maneras donde nos dicen que hay plata ya vamos a ver qué conseguimos. Porque pues viene de cuna, mi papá, mi mamá, mi abuelita, eso cocinó hasta los últimos días de su vida y pues ahí estoy llevando como la costumbre de ellos. De todas maneras nosotros los colombianos somos muy emprendedores, muy rebuscadores, vivimos acá, nos metemos a todas partes, más que todos los paisas, ¿no? Porque no hay parte del mundo que no exista un paisa. Y yo más o menos sé, de todo entiendo un poquito, para cualquier trabajo que haya, que yo me toque ir a botar, lo que sea, yo lo hago, pero que plata la rebusco. En ningún momento que va a dejar de morir uno de hambre estando Dios arriba y ya viendo qué hacer. El que se va a morir de hambre es por la pereza. Catastro Bogotá cuenta con la plataforma Catastro en línea que permite solicitar trámites de forma ágil, segura y gratuita desde un computador, tablet o celular, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Cambio de nombre, englobe, desenglobe, certificaciones catastrales. Hacen parte de los 30 trámites que Catastro en línea pone a tu disposición. Ingresa a catastroenlinea.catastrobogotá.gov.co/c. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hoy en día no solo vemos a nuestros ídolos en pantalla, también podemos hablar con ellos. Pero ojo, en el mundo digital no todo es lo que parece. Si alguien te pide algo raro, como una foto extraña, detente. No estás solo. Habla con tu adulto de confianza, como lo harías con un superhéroe, porque tus verdaderos ídolos te cuidan, no te ponen en riesgo, y lo que disfrutas siempre es mejor cuando lo compartes con quien te protege. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas. Este es un lugar muy bonito, es turístico, es natural. A mí lo que me apasiona son los animales. Acá se respira aire puro y se goza de la naturaleza y de todo lo que nos rodea. No me quisiera ir nunca de este lugar porque este lugar es maravilloso. Cuidamos mucho de que no hayan plásticos por ahí tirados en el agua. Hacemos muchas actividades acá con los jóvenes para que ellos aprendan a que debemos cuidar el municipio de Puerto Nariño. Y gracias a ellos vemos a Puerto Nariño como un pesebre. Y eso también ayuda a que la naturaleza se vea más bonita, ¿no? Las encuestas y censos del DANE nos ayudan a tomar la fotografía de Colombia. Pero cuando alguien no responde, esa foto queda incompleta. No salimos todos, no nos vemos todos en ella. Cada respuesta hace que el país se vea tal como es. Porque tú cuentas, ábrele la puerta al DANE. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esto pasa en La Guajira. Cada año miles de flamencos rosados llegan a Musichi y Camarones. Aquí encuentran alimento. Aquí encuentran equilibrio. Protegerlos es preservar nuestra biodiversidad y lo que nos hace únicos. Corpo Guajira trabaja por la conservación de los flamencos rosados, porque cuidarlos es amar a La Guajira. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Carlos no se da cuenta, pero comparte con su hija más de lo que cree, incluso en el silencio.
Lo que ve, lo que escucha, también se refleja en ella, que lo mira con atención. Pero existe la oportunidad de elegir distinto, de inspirar y enseñar. Cuando compartimos contenidos a la medida de todos, las pantallas se convierten en puentes, no en muros. Haz que tu reflejo sea seguro. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Mi nombre es Julián Telles, soy de Guamalmeta, estamos en estos momentos en el restaurante típico de la región. Estudié diseño industrial y después me dediqué a la gastronomía. Los llaneros por lo general cuando están en sus vaquerías llevan un por si acaso, que lo llamaríamos como una lonchera donde cargan su carne seca, su carne oreada. Ese por si acaso es por si nos da hambre, por si acaso llueve, por si acaso no podemos conseguir comida. De ahí me inspiro mucho para preparar nuestros platos. La hoja de plátano se usa mucho. Ser creativo es usar esa sabiduría ancestral, lo que nos han enseñado a través del tiempo nuestros abuelos, nuestros papás, y llevarla a este mundo moderno y poder hacer una fusión con eso. En la parte de la gastronomía o para los cocineros, como ya está todo tan inventado, ya tenemos la carne, por ejemplo, en nuestro caso la carne de la llanera, tenemos las hallacas, se pone un poco más difícil y la creatividad está en eso, en convertir esa materia prima o esos productos en unos platos que generen sorpresa o generen reconocimiento en los demás. Las encuestas y censos del DANE nos ayudan a tomar la fotografía de Colombia. Pero cuando alguien no responde, esa foto queda incompleta. No salimos todos, no nos vemos todos en ella. Cada respuesta hace que el país se vea tal como es. Porque tú cuentas, ábrele la puerta al DANE. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esto pasa en La Guajira. Cada año miles de flamencos rosados llegan a Musichi y Camarones. Aquí encuentran alimento. Aquí encuentran equilibrio. Protegerlos es preservar nuestra biodiversidad y lo que nos hace únicos. Corpo Guajira trabaja por la conservación de los flamencos rosados, porque cuidarlos es amar a La Guajira. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Carlos no se da cuenta, pero comparte con su hija más de lo que cree, incluso en el silencio. Lo que ve, lo que escucha, también se refleja en ella, que lo mira con atención. Pero existe la oportunidad de elegir distinto, de inspirar y enseñar. Cuando compartimos contenidos a la medida de todos, las pantallas se convierten en puentes, no en muros. Haz que tu reflejo sea seguro. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cuando una familia recibe a su ser querido desaparecido, la incertidumbre cede y comienza a cerrarse un duelo interrumpido por la violencia. Cada entrega digna en la JEP honra la memoria y ofrece respuestas. El trabajo articulado entre la JEP, la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal ha permitido que más de 170 personas sean identificadas y entregadas dignamente a sus familias. La JEP, una justicia que contribuye a la reconciliación de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Mi nombre es Germán Gordillo, soy del municipio de Restrepo Meta.